Muy bien, gente, y dándole continuidad al ciclo de salud, nos encontramos con Lucio Rubini, el doc, que le decimos nosotros, entre nosotros, para nosotros es el doc. El doctor Lucio Rubini, bueno, hoy, doc, podíamos hablar de prevención de infecciones respiratorias. Primero es un gustazo, la otra vez con Maxi, ahora con vos. ¿Esto lo vamos a seguir manteniendo o es nada más que darme una posibilidad de creérmela? No, usted sabe de que se maneja muy bien solo, nos encanta, porque a veces nos gusta estar del otro lado y verte cómo te manejas, nos encanta, pero bueno, de pronto sí, lo vamos a dar cuantas veces nos guste estar acompañándonos. Eso no hay ningún problema. Que se repita. Pero por lógica, y de pronto hay un montón de preguntas. De eso se trata. Y eso se trata. Contanos, ¿cómo es qué son las enfermedades, las enfermedades respiratorias? Mirá, justamente como comienzan estas épocas, ya estamos terminando mayo, ya el otoño se va tornando invierno, hoy mismo tuvimos un día, una niebla infernal desde la mañana, con temperaturas ya de 7 grados. ¿Qué es lo primero que tiende a inclusive hacer? Viste, a la tarde hizo calor, porque como es cambió el clima. Dicen las abuelas que generalmente cuando el día comienza con niebla, sí, es un día de sol, no sé, pero le pegan, y es así. No. Y justamente con ese mediodía, por lo menos, tuvimos la posibilidad de salir de ese encierro, de abrir las ventanas, de ventilar, que es lo importante en estos casos. ¿Por qué? Porque se vienen las primeras infecciones respiratorias agudas, o sea, siempre con esto del frío viene el encierro, viene el hacinamiento, viene la falta de ventilación y esos gérmenes que quedan justamente, sobre todo en los lugares públicos, lugares cerrados o mismo en los transportes, son los que justamente nos van siempre a dar la posibilidad de comenzar con la primera gripe, comenzar con el primer resfrío, comenzar con el primer catarro. El problema está cuando eso de la parte alta de la vía aérea superior, como decimos nosotros, pasa a la vía baja, a la parte baja. Y justamente yo quise hacer un pequeño compilado con algunos datos actualizados de lo que pasa en nuestro país en estos últimos 2 años, y vos me decías, ¿qué son las infecciones respiratorias? Y si se dan frecuentemente, va a ser como segunda pregunta. Las infecciones respiratorias son, como veníamos diciendo, valga la redundancia, procesos que van a afectarnos siempre lo que es la vía aérea superior y en algunos casos terminan complicando la vía aérea inferior, pulmones. O sea, ¿qué es la vía aérea superior? Tenemos garganta, nariz, oído, a través de la tráquea, obviamente la vía aérea inferior, los pulmones. No siempre tiene que complicarlo, pero a veces hay factores que lo predisponen. Lo interesante de esto, causado por virus, causado por bacterias, que generalmente los que más quedan como expuestos son los más chiquitos, los menores de 5 años, y los más grandes, los mayores de 65. Nosotros ya estamos camino a eso, ¿no? Sí, por eso yo te aconsejo que te vacunes. A eso iba. Y sobre tu consejo, que eso es muy bueno, ventilar los ambientes. Trate de ventilarlo, abrir todo, señora, cuando usted esté presente. No vayan a irse a trabajar y dejaron todas las puertas abiertas y todo eso, porque van a entrar otro tipo de virus. Yo creo que pasa por el criterio, por el criterio propio. Pero mirá qué interesante, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud justamente nos dice que en lo que va del año 2013, en estos chicos menores de 5 años, generalmente, sobre todo los menores de 2, lo que más se afecta son los bronquios. Por eso a esas infecciones se le llaman bronquiolitis. Todo lo que es itis habla de inflamación o infección. Entonces, bronquiolitis en el año 2013 llegaron en todo el país, más de 300.000 casos. Sin embargo, comparando con el 2012, fueron un 9% menos que en el 2012 la cantidad de casos. Podemos después analizar por qué. Igualmente hay cosas que todavía tenemos para mejorar. El otro día hablamos con Maxi, cuando hablamos de vacunas, de que tenemos ya casi 16 a 18 vacunas en el calendario de vacunación.
que es muy importante cuando hablamos de prevención. Cuando yo empecé en epidemiología, no pasaban de las 6 a 8 vacunas el calendario. Entonces ya con eso tenemos un paso muy importante. Sin embargo, las bronquiolitis, que lo vamos a ver después en la frecuencia, tienen multicausalidad entre los virus, y justo el virus que más causa, que mayor frecuencia de causa de bronquiolitis, no tiene vacuna. Mirá vos. No me digas. No tiene vacuna, es el virus sincitial respiratorio. ¿Y cómo lo curás? ¿Cómo lo curás? Lo curás con tratamiento, con control y lo que vamos a ver adelante. Las neumonías, que ya son más de patrimonio de nosotros, los adultos, los mayores de 65 años, también puede darse en chiquitos, pero las neumonías en general sumaron más de 200.000 casos, 216.000 casos, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el 2013. Comparando con el 2012, también fue un 8% menos. Y acá también, más allá de todas las medidas que después vamos a hablar para prevenir todo esto, la vacuna antineumocóxica, porque dentro de las bacterianas, justamente el neumococo es el primer agente, digamos, a tener en cuenta para una neumonía bacteriana, es la que ayuda en estos casos, tanto la 13 valente para los más chicos, como la 23, la que nosotros llamamos justamente para 23 valente para los 23 serotipos diferentes que tienen neumococo, también tuvieron un efecto muy importante para que estos casos disminuyeran. O sea, estas vacunas igual se implementaron, la vacuna, bueno, en el caso de los chicos, las vacunas antigripales, hace menos, digamos, no recuerdo muy bien, pero creo que del 2005, no quiero mentir, pero la antineumocóxica tiene una cobertura previa justamente a eso, o sea que esto viene de años, no nada más que de los últimos 2 años. Pero lo interesante, al margen de la cantidad de casos, es tener en cuenta que todavía tenemos mucho para hacer, porque como bien te lo dice el Ministerio de Salud, las infecciones respiratorias agudas bajas en los chicos menores de 5 años son la tercera causa más frecuente de muerte. Entonces, hay mucho todavía para mejorar. ¿Cómo es ¿son muy frecuentes? Justamente, las bronquiolitis, o sobre todo en otoño-invierno, las bronquiolitis, o sea, en los chiquitos menores de 2 años, es la causa más frecuente de consulta al médico. Porque en esta época del año, obviamente, el chico comienza con los primeros síntomas, ¿no? Resfrío, moco, y en el 60% de las consultas son ambulatorias y el 40% llegan a internaciones. Mirá qué importante a tener en cuenta para prevenir esto. Las abuelas decían cómo es cuando una bronquitis mal curada, ese chico tiene bronquitis mal curada. Sí. ¿Por qué decían que tenía bronquitis mal curada? ¿Te acordás? No. Porque de alguna manera veían que el chico no mejoraba y que en ese momento, obviamente, lo que era un resfrío, que para ellas era después una bronquitis, en realidad terminaba siendo esto, una infección respiratoria, o sea, de la vía aérea superior terminaba en la vía aérea inferior. Ajá. En esa época no había tanta internación. Lo que se hacía era un control ambulatorio directamente en la salita más cercana, en el centro más cercano, cuando realmente ya habían pasado por toda la medicación domiciliaria y el tratamiento de la abuela, del tío. Ponele caca de gallina en el pecho, decían las viejas. Entonces, esa era la bronquitis, la famosa bronquitis. Ajá. Esta era la famosa bronquitis mal curada. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, otra de las cosas que decían las viejas? Que la nona decía, ese chico es el problema, porque, o sea, ese muchacho tiene problema porque de chico no le curaron bien la bronquitis. Una cosa a así. mí me decían, vos tenés un problema con... Siempre que mi vieja me llevaba al médico me decía, ojo, acuérdese doctor, que Lucio tiene problema con los bronquios. Entonces, no era un problema con los bronquios, era un problema de los bronquios, porque de alguna manera, ¿qué quedaba? Como vos decís, en el chico quedaba en instancia el estigma de decir, si este chico tuvo una bronquitis mal curada o llegó a ser un cuadro gripal que terminó, bueno, en algunos casos sí, terminaban con secuelas como asmáticos, los chicos con los famosos broncoespasmos.
y en muchos de estos casos hasta con una reducción de la capacidad vital pulmonar, que es muy importante, que era muy importante a tener en cuenta y prevenirla. Bueno, pero en otros casos no, era todo un estigma, te ponían ese estigma y ya te quedaba el sello, o sea, el chico tiene problemas con los bronquios y ahí en adelante. Pero volviendo a lo que vos me decías, si son muy frecuentes, justamente la causa más frecuente, dice el Ministerio, es la bronquiolitis producida por el virus sincitial respiratorio. El 63.61 de los casos es justamente este es el causal, el virus sincitial. Le sigue el virus influenza en el 23%. El virus influenza no es ni más ni menos que el virus de la gripe, el que nosotros conocemos justamente como virus de la gripe, y que en este caso, con la vacuna antigripal trivalente, justamente tenemos la mayor prevención, no de las tantas cepas que tenemos, porque hay diferentes cepas de diferentes tipos de virus de influenza, pero sí de los que pueden llegar a incluso costarnos la vida en cuanto a las complicaciones nos pueden generar, o sea, el virus de la gripe A, el famoso H1N1, el virus justamente H3N2, que es menos virulento que el H1N1, pero que también hay que tenerlo en cuenta, por eso entre esa trivalencia de la vacuna tiene la cobertura, y la cepa estacional, o sea, la cobertura del virus estacional, el virus de esta época, que como hablamos con Maxi en la charla anterior de vacunas, siempre el virus que tuvo en el hemisferio norte, por la Organización Mundial de la Salud, es generalmente la cepa que termina teniendo la vacuna en el hemisferio sur al invierno que le seguimos a ellos. Entonces, ahí tenemos los dos causales más importantes, el virus sincitial respiratorio y el virus de la influencia de la gripe. Pero mirá qué interesante, Pedro. Él me dice, mirá acá, yo no veo un pomo. Bueno, no ve nada porque sí. no te trajiste los anteojos. Pero no importa, usted ve por mí. No, tranquilo, usted vea por mí. Si usted, hacemos un cristal para cada uno. Sí, sí. Si estamos hablando que el virus sincitial respiratorio es casi el 60% de los casos, ¿por qué todavía no tenemos una vacuna para eso? Yo no te la hago por la pregunta. Se la estoy haciendo a todos los que están del otro lado de la cámara y que bien saben que si tenemos debajo de los 5 años la tercera causa de muerte en estos chicos, justamente en ese grupo etario, como infección respiratoria, y del 60% de estas infecciones respiratorias en ese grupo son por este virus, ¿por qué no tenemos todavía esa vacuna? O sea que como es el Estado tendría que ocuparse un poquitito más de... Siempre hablamos del Estado, pero la cuestión es que el Estado va a regular, va a apoyar, pero como así la Sociedad Argentina de Pediatría viene propugnando hace tanto tiempo, así la Sociedad Argentina de Infectología lo hizo junto con la de Pediatría para el neumococo, viene también pidiendo la vacunación para el virus sincitial respiratorio, y es un trabajo mancomunado entre las sociedades científicas y el Estado y el laboratorio. O sea, yo no me voy a poner a hablar de política de salud, pero sí amerita de que teniendo 18 vacunas en el calendario de vacunación, todavía no tener esta vacuna es muy importante por las complicaciones que nos llegan a producir hasta la muerte de estos pibes. ¿Como país este es el único que no la tiene o...? Mira, hasta donde yo sé, ¿la podríamos traer de afuera? En Latinoamérica, volvemos, en Latinoamérica no conozco ningún otro país que tenga igual vacuna para virus sincitial respiratorio. En Europa, en Estados Unidos, no recuerdo que la tengan en el calendario, si la tienen en el calendario oficial, pero tienen la accesibilidad. Y volviendo al tema de lo que vos decís, si la podemos traer de afuera, cuando hablamos con Maxi de las vacunas, justamente hacíamos hincapié en eso. Las cepas no son convenientes. A veces las cepas no son compatibles con el área donde vos la vas a utilizar. Exacto. Entonces, siempre que uno tiene una vacuna, tiene que ser una vacuna, por lo menos con la cepa o el tipo
de germen que está circulante en el lugar donde vos realmente la necesitas. Decime una cosa, con respecto a estas enfermedades, ¿pueden dejar secuelas? O sea, yo la tengo la tuve cuando tenía, el niño tiene 4 años, tiene una enfermedad de este tipo, a los 15, 16, 30 años. Y un poco justamente era lo que veníamos hablando, de esa madre que decía, como me decían a mí, acuérdese doctor que el nene tiene problema de bronquios. Sí, el problema de bronquios puede quedar o no con los bronquios, de los bronquios, como secuela cuando ese paciente, esa persona, termina con broncoespasmos recurrentes, terminan siendo asmáticos, que en realidad no sería un asma alérgica, un asma atópica, pero sí, sin llegar a la entidad de asma, podemos estar hablando de pacientes con broncoespasmos recurrentes que a veces hasta pueden terminar en un enfisema. El enfisema es cuando se rompen las bolsitas que son los alvéolos y termina teniendo el pulmón menos superficie de intercambio justamente para poder oxigenar mejor nuestro organismo. El enfisematoso clásico es el fumador, por ejemplo, o esa persona que ha trabajado toda su vida en contacto con algún tóxico y que no tuvo la protección suficiente. Entonces, esas son las secuelas que después de los 30 años, como vos decís, pueden llegar a quedar con una reducción de la capacidad vital pulmonar que es muy importante. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo? Justamente, un poquito hablamos al principio, pero mirá qué interesante. En menores de 3 meses de vida, ya de por sí, por la edad, los chicos tienen más exposición. Y eso tiene un motivo. Cuando la madre le pasa anticuerpos al chico, se los pasa a través de la placenta. Ya desde ahí. Cuando el nene nace, se los pasa a través de la leche materna, de ahí la importancia de la alimentación. Pero hay un momento crítico, que justamente los anticuerpos de la madre que se fueron dando a través de la placenta van bajando y van subiendo los del chico propios. El momento crítico donde está el entrecruzamiento, si yo pudiera hacer acá una abscisa y una ordenada, es justamente en los 3 meses, porque es donde se encuentran los anticuerpos que vienen bajando del bebé con los anticuerpos que vienen bajando que el bebé tiene de la madre con los anticuerpos que vienen subiendo del bebé mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, de ahí la importancia que el menor de 3 meses, por más que esté bien alimentado, ya de por sí la edad es un factor de riesgo en ese momento crítico. Menor de 3 meses. Menor de 3 meses. Me van a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer con el menor de 3 meses? Y bueno, cuidarlo más que a nadie. Ojo los cambios bruscos de temperatura. Cuando nosotros hablamos justamente de enfriamientos, esos famosos enfriamientos, yo te digo a vos cuando salís con la moto, ¿qué es lo primero que vos haces? ¿Qué te tapas? La garganta. Perfecto. Nariz y boca. Ajá. ¿Por qué? Porque el aire fresco que entra en la vía aérea superior te inutiliza todos los mecanismos fisiológicos que uno ya tiene para poder defenderse y además te seca la mucosa. Sí. Y si te seca la mucosa y te inutiliza las cilias, que son los cepillitos que tenemos ahí para barrer las toxinas y junto con el moco y con la secreción, y vos sos candidato seguro a hacer una angina, una sinusitis, y bueno, de ahí que esto baje y que haga una neumonía, una bronquitis. Entonces, eso es lo primordial como para prevenir. El otro factor de riesgo importante, siempre estamos hablando de los chicos, bueno... Perdón, sí. O sea, fundamental para prevenir es cuidarse en la temperatura al chico como es